Neomar Hernández, estamos en la ñapa. ¿Sabe, Neomar, que han pasado todos estos meses de pandemia? Y en Venezuela teníamos ya 20 años con la pandemia que es el chavismo, ¿no? Pero mi preocupación era que así, que la gran mayoría de los países llevaban una marcha, ¿no? Todo el mundo llevaba como un ritmo y de repente aparece la, la pandemia y cambia el ritmo. Le cambia el ritmo al gobierno socialcomunista español, le cambia el ritmo al gobierno euroescéptico italiano. Ahorita, en este momento, quien salga a ofrecer en algunos de los países de Europa posiciones euroescépticas, mira, le deseo suerte. Y Gaceta Hípica. Le deseo suerte y Gaceta Hípica, porque la estrella que se va a echar es de padre y señor mío. Tienes el tema de países como los Estados Unidos, donde había una marcha tranquila hacia la reelección de Trump. Tenías, bueno, casos como el de Francia, donde todo se veía como una tranquila permanencia del señor Macron ahí en la presidencia sin mayor problema. Casos como Alemania, donde se veía, por su parte, que Angela Merkel podría tener un final tormentoso, porque en algún momento esa coalición, los mismos socios los van a intentar dinamitar para adelantar elecciones y tal, y más bien en este momento se ve... Está muy bien evaluada por la gestión de la crisis. Todo lo contrario. Una situación en la que la noticia en Europa era el tema del Brexit. Y bueno, en Venezuela, ¿qué teníamos? En Venezuela teníamos el jueguito este de si había o no había gobierno interino, si había o no había intervención de los Estados Unidos, si había o no había cese de la usurpación. ¿Tú crees, Neomar, que la pandemia mató la lucha por el cese de la usurpación? No la mató, pero le dio un golpe de muerte cuando la gente queda boqueando. Y en efecto, lo que tú revisas a nivel mundial es que justamente eso que llaman, no sé si son los historiadores, pero que dicen que se llama la contingencia, porque en política tú puedes de alguna manera planificar muchas cosas. Tú en la política, y más en la política moderna, con instrumentos incluso de medición de la opinión pública, incluso ahora a través de redes sociales, porque aparecieron las redes sociales, usted prácticamente tiene un policía, un vigilante dentro de su casa y no se ha dado cuenta, y con todas estas investigaciones que han surgido sobre los algoritmos y Facebook y toda esta cosa, todo. Tú puedes, el nivel de sofisticación de la planificación es altísimo en la política. Pero cuando aparece en la historia eso llamado contingencia, Daniel, y le pasó, por ejemplo, para poner un ejemplo histórico venezolano, le pasó con la invasión de Napoleón Bonaparte a la corona española, y que eso dinamitó luego, o sirvió, porque eso no era la consecuencia necesaria, pero fue el pretexto utilizado por la élite mantuana para propulsar un proceso que después, porque eso no era el objetivo inicial, que después termina creando un país y creando un problema en todo el sur de América, porque fue un problema completamente regional. Eso es contingencia, esos son fenómenos no previsibles, más allá de que tú tengas un imperio español que quizás estaba en decadencia o lo que fuese, todo ese tipo de cosas. La contingencia es imprevisible y cambia el curso de la historia. Y a veces tú no puedes hacer nada. El mejor ejemplo para esto, para mí, aunque no se ha concretado, es por un lado Venezuela, con Guaidó y Maduro, y por el otro Trump, hablando de América. Trump, como decía uno de nuestros amigos de Patreon, que están en sintonía en este momento que estamos grabando la ñapa en vivo, Trump, nosotros hablamos pero largo de Trump y las encuestas al principio del año. Lo de Biden parecía hasta una caricatura, Daniel. Yo recuerdo que de Biden la gente se burlaba. Y yo me sigo burlando, ¿no? No es que ya yo le tenga respeto a Biden, ni mucho menos. ¿Cómo le puedo tener respeto a ese caballero? Pero bueno, el caso es que Biden decían que daba hasta pena ajena, porque cómo se iba a lanzar en una contienda donde le costó un mundo para empezar a quitarse el radicalismo de Sanders, por un lado, de la Ocasio-Cortez, de la Warren y toda esta gente, y luego meterse con el león mayor
que es Donald Trump, que tenía la reelección aquí, en la palma de la mano. Bueno, mira cómo va la película. Unas encuestas que ni una sola de ellas, ni la de los medios conservadores, le dan la victoria a Trump en noviembre. Veremos si se produce o no se produce. Pero para mí eso es una constatación de que la contingencia cambia el curso de los acontecimientos. Y en Venezuela, volviendo a tu pregunta inicial, en Venezuela lo de Guaidó fue letal. O sea, a Guaidó esto le cayó pero del cielo, pero como un yunque. Esto es como el yunque que mandaban Marca Acme en el Coyote y el Correcaminos, que el Correcamino de repente iba el Coyote volado, que casi que lo ¡pah! Y caía del cielo y no sabíamos cómo, así. Entonces, en este sentido, la pandemia ha sido letal y ha sido, ¿sabes qué es lo que más me preocupa? En las consecuencias luego de que terminemos. En el fin de hablábamos de que esto sigue. No sé cuándo va a terminar, pero cuando terminemos, Daniel, tú vas a tener a los gobiernos autoritarios, esto lo abordé como una especie de hipótesis hace unos meses atrás, pero tú vas a tener a los gobiernos autoritarios, China, probablemente donde se originó la pandemia, bueno, probablemente no donde se originó la pandemia, pero probablemente con el gobierno del Partido Comunista Chino todavía en el poder. Xi Jinping, si lo cuestionan, bueno, pondrán a otro por él, pero será el Partido Comunista Chino. No hay signos de que vaya a haber una revuelta en China. Quizás aparece la contingencia, otra vez la hay, pero no hay ahorita síntomas de que eso vaya a ocurrir. Vas a tener tranquilitos a Putin en Rusia, donde se ocultó las cifras, por ejemplo, por mucho tiempo. Luego aparecieron los resultados de los supuestos contagios, pero eso no se hablaba tampoco. Vas a tener a la isla de Cuba gobernada por los Castro. Vas a tener en Venezuela, lo más probable es que Maduro siga en el poder después que todo esto se acabe. Y a fin de cuentas, entonces vas a tener que los autoritarismos, algunos llaman los totalitarismos del siglo XXI, yo no sé si son totalitarios o no, pero en algunos casos parecen que sí, vas a tenerlos en el poder. Y vas a tener otras democracias como la del señor Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil. Vas a tener la democracia de los Estados Unidos severamente lesionada. Y en Europa ni te cuento. El caso de España, que por más que sea, y su filo comunistoide, y que quiera darle Podemos y todo lo demás, todavía es un sistema de partidos donde hay oposición y la oposición tiene incidencia y donde se puede cambiar el gobierno a través del voto, todavía, allá sí se puede, lo vas a tener complicado. O sea que la pandemia, para sintetizártelo, complicó a las democracias y a las tiranías las deja tranquilitas, porque las tiranías no tienen que responder por sus actuaciones. Entonces eso es lo que va a ocurrir y es lo que yo he hecho como más en lo que resiento más de todas estas derivaciones de la pandemia. Yo creo, además, que hay otra situación. La pandemia sirvió como excusa para los sistemas totalitarios montarle aún más la pata a sus ciudadanos. Eso no solamente se vio en el caso Rusia, yo creo que el caso fundamental es China. O sea, se habla mucho de cómo China le causó un daño al mundo, pero a los que primero les causa daño a sus propios ciudadanos. Esa gente encerrada con un candado, no, aquí no sale nadie, cuarentena, es una cuarentena radical, ¿no? No puedes salir y si sale te pega un tiro, o sea, cosas de ese tipo. Ah, bueno. Pues, ahí ya estamos hablando. ¿Cómo va a salir? No sale. No sale, ¿no? Y si sale te matan. O sea que... Yo te conté el episodio del tipo que le soldaron la puerta del edificio para que no salieran. Y le soldaron, ahí no hay derechos humanos ni nada, ahí no hay modelo chino, Walmer. Eso, ese es la vía Santa Teresa a China. Sí. A China se llega por Santa Teresa, según Paul. Se mete ahí, hay un hueco y cae allá en Pekín. Exacto. Pero fíjate tú que nunca había tenido tanto sentido aquella frase de Henry Kissinger de que el aletear de una mariposa en el Caribe puede causar o que el aletear de una mariposa en China puede causar un huracán en el Caribe. Bueno, en efecto, en eso estamos. Cuando tú ves que las democracias y los sistemas de libertades se han convertido en víctimas de la pandemia, porque resulta ser que para poder contener el ritmo de contagio hay que limitar las libertades públicas, las libertades civiles. Entonces es cuando tú te das cuenta de dos cosas. Número uno, de cuál es el valor de la libertad que en cada sociedad se le da. Número dos, de cuál es la responsabilidad que tienen los gobiernos y los ciudadanos. Y en tercer lugar, y aquí hay que hacer énfasis en eso, yo creo que uno, la responsabilidad de los gobernantes, y tres, la responsabilidad de los ciudadanos, para poderlo separar. Porque fíjate tú, cuando se tienen que limitar las libertades en medio de una pandemia, o sea, todo el mundo lo dice, bueno, hay que limitarlo, hay que hacerlo. Pero la gente nunca asocia, a la gente se le hace difícil asociar su voto
con sus problemas y la solución de los mismos. Y yo creo que de ahora en adelante muchísima gente debería pensar, esta persona por la que yo voy a votar, ¿cómo va a actuar a la hora de una pandemia, a la hora de una situación, a la hora de una gran crisis? Yo quiero que el país esté en manos de este personaje. Yo quiero que la limitación de mis libertades, si es necesario, esté en manos de esta persona o de este grupo de personas. Yo creo que esa tiene que ser la pregunta a partir de ahora para el ciudadano de cualquier parte del mundo. ¿A quién deseo yo como gestor de una crisis de esta magnitud? A una persona con la claridad y la resedumbre y la templanza que puede tener una Angela Merkel, por ejemplo, o un gobernante holandés o belga, o estos gobernantes que han tenido pero con una sangre fría. Bueno, hay que cerrar aquí, hay que cerrar ya, póngase tapabocas aquí, póngase por allá, que usted aquí no entra, ciérrame los vuelos, usted no pasa por aquí, ciérrame la frontera, todo el mundo para su casa. No, todavía no. Y que la gente diga, eso debería ser motivo de empezar a evaluar. Usted no le puede dejar esto en manos de irresponsable, de populistas. Mira, otra de las consecuencias en medio de todo esto que a mí me preocupaban y me siguen preocupando es eso que tú acabas de aludir con la libertad y la valoración de la libertad, el derecho a ser libre. Porque en medio de toda la pandemia, y creo que lo dijo alguien por allí, no sé si fue la propia Merkel, que dijo que ella le angustiaba el hecho de que ella estaba viendo gente pedir cada vez ser menos libre en medio de la pandemia. ¿Y a qué se refiere ella? A gobiernos que tengan mano dura, a gobiernos que sean, de alguna manera, no tan consultivos con respecto a las medidas que hay que tomar, sino que tomen las medidas y ya. A gobiernos donde en medio de países que tienen tradición o que se pensaba que los ciudadanos no iban a pedir que esos gobiernos estuviesen proporcionando subsidios, dando ayudas económicas. Mucha gente dice, muy a los Chávez, no, bueno, eso ocurre en todos los gobiernos del mundo, sean más para allá, para la derecha o más para la izquierda, pero que la población estuviese en pleno pidiendo que el Estado interviniese cada vez más, ese ha sido un signo también de los tiempos de la pandemia. De manera que el Estado interventor, y eso recuerdo que lo abordamos parcialmente en alguna de estas conversaciones hace un tiempo, estaba comenzando la pandemia, Daniel, se ha vuelto como que a poner de moda, como se ponía de moda en el siglo XX, o se puso de moda en el siglo XX, en la época de guerra, en la época de la devastación propia de los conflictos bélicos. La gente decía, por supuesto, los grandes planes de reconstrucción y de ayuda a ciudadanos que quedaron sin trabajo, sin casa, ¿sí? Tenían que pasar por el Estado. Pero eso es peligroso porque eso lleva a que países que han avanzado en el campo de la sociedad y su libertad, del individuo y su esfuerzo propio, la no dependencia, el cortar esos lazos con los estados paternalistas, se pueda volver a esa visión de la política, que es más o menos la visión de la política, para los que están en Venezuela y nos entiendan un poco más claro, la visión de la política que maximizó el chavismo, donde prácticamente tú, individuo, tú no vales nada, tú no tienes posibilidad real por tus propios medios de valerte para nada, sino que tú lo que tienes que esperar es a fin de mes una bolsa de comida o que el Estado te resuelva. Entonces, pero fíjate algo, ¿no? Con respecto a esas limitaciones. Aquí hubo un movimiento de gente que planteaba que se estaban restringiendo demasiado las libertades y que además de eso todo esto era mentira, que todo esto de la pandemia era mentira, que esto era un invento para meter a la gente en sus casas, para limitarnos, para tal, y entonces empezaron todos esos teóricos de la cosa. Por supuesto, esas teorías duran hasta que les da el virus. Cuando uno de esos balurdos que andan con esa conspiranoia les da el virus, ahí se acaba la conspiranoia. Pero fíjate, aquí se implantaron unas medidas que de alguna manera también, fíjate, afectan, o sea, es que uno no sabe la forma como termina esto afectando. Fíjate tú. A mí me llama mucho la atención que en Alemania, en Europa, ¿ok? Haya locales comerciales, sobre todo restaurantes, donde no aceptan pagos electrónicos. No aceptan tarjeta, puro efectivo. Y me llama mucho la atención eso porque todos sabemos lo fácil que es el tema de con el manejo de efectivo, la burla contable para efectos de impuestos. Uh-huh. Y todos sabemos además, yendo más allá, que el manejo de altas cantidades de efectivo
es el paraíso perfecto para los legitimadores de capitales de cualquier tipo. A mí me llama muchísimo la atención estos restaurantes de comida árabe donde no te acepten pagos electrónicos, puro efectivo. Cuando se lanza esta cuestión, esta situación de las medidas restrictivas, una de las cosas que se restringe es los pagos en efectivo. Decía, mira, la circulación de billetes, de monedas, de mano en mano, es una cuestión que es un grave riesgo. Prefiero los pagos electrónicos. Y muchos supermercados, mire, solo pago con tarjeta, no hay pagos en efectivo. Eso causó una situación bien difícil, porque es que aquí, en Alemania, hay unos temores, sobre todo las personas mayores, siempre te dicen, cuando pueden hablar contigo, ¿no? o cuando hablan del asunto, dicen, eso de estar teniendo el dinero en el banco, eso no es tan seguro. Eso de tener todo el dinero en el banco, eso hay que tener cuidado, porque los bancos no son confiables, porque el dinero tal, y mira, pero es que en realidad, y uno cree que es mentira, Neomar, pero acabamos de vivir una situación con la empresa Wirecard, que respalda las tarjetas Pioneer, que es una empresa Wirecard alemana, que bueno, que el tipo se virló una cantidad de millones, dejando en el exterior un gentío y poniéndonos un nudo en la garganta a unos cuantos. Y ok, no seremos multimillonarios, pero oye, uno tiene su cosita ahí, ¿verdad? Su tarjetita Pioneer, y entonces vienen estos y te tiran ese quieto. Es que es una cuestión de que es un miedo real aquí en Alemania. La gente dice, no, yo no confío en los bancos. Los banqueros te roban. Pregúntale a los argentinos y los corralitos. Es una cosa parecida. Entonces te dicen, no, es mejor tener el dinero en efectivo. Es mejor, tienen algo de razón. Oye, te lo dicen. Muchachos, te lo dicen. No, usted su sueldo, sáquelo completo y téngalo en efectivo. Eso está teniendo eso es muy delicado. Y hay uno que va más allá, que cambian las cosas en oro. Aquí hay una tendencia a la compra del lingotico de oro y tal. Y porque dicen eso, o sea, que le tienen desconfianza. Pero tú vienes y le restringes el uso del efectivo, se prenden las alarmas. Entonces, allí cualquier conspiranoico tiene mercado. Entonces dicen, no, esto es lo que quieren es quitarnos nuestro dinero, esto es lo que quieren es tal. Entonces, allá aquí, eso es como una forma de poner a prueba los paradigmas de la gente, sus creencias y todo lo demás. Ahora, lo que sí no es un paradigma ni una creencia, o sí es un paradigma, es la duración de este programa. Este programa se acabó, Neomar Hernández. Se acabó. Deberías irte despidiendo, ¿viste? Sí, ya nos vamos despidiendo porque ya corresponde a pasar a otras ocupaciones, pero les decimos o les deseamos que la cuarentena les sea leve, donde quiera que estén viendo este episodio. Les deseamos que puedan sobrevivir a la cuarentena, que es lo principal, y sobre todo después de que se sobreviva a la cuarentena, de que puedan volver a ser damas y caballeros productivos, de que no tengan problemas para que este mundo vuelva a su marcha normal, que es la marcha de la libertad, de los derechos políticos en libertad, que los queremos conquistar los venezolanos. Llevamos 20 años en eso, pero eso es nuestro deseo en medio de esta cuarentena en la que les hemos querido hacer compañía. Permiso, profesor. O también que al final de esta cuarentena se conviertan en seres 3D como yo. También hombres sin sombras como Daniel, como Kevin Bacon, el hombre sin sombra. Nos vamos y les pedimos por favor que nos sigan apoyando en patreon.com, patreon.com/Neoadolfo, patreon.com/Delaraf. Por supuesto, denle like a este video, suscríbanse a este canal que es gratis. Y por supuesto, la primera parte de esta conversación en el canal de Neomar. Vinostrum, si no existiera habría que inventarlo, al pan y al vino Vinostrum. Y nosotros nos despedimos. Los que están en vivo, están en vivo con nosotros porque están en Patreon. Suscríbanse a Patreon y nos vemos por allí. Hasta entonces.